Fuero Íntimo, temporada 2. Bienvenidos a la segunda temporada de Fuero Íntimo. Hoy nos visita el doctor Carlos Lescano, flamante fiscal general de la provincia de Córdoba. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Es un gustazo tenerte con nosotros. Hace poquito que has asumido. Sí, sí. Y como te decía detrás de cámara, la idea no es preguntarte, lógicamente, de tu nueva función, sino conversar con vos sobre tus experiencias en lo que hace al derecho. Vos has transitado hace ya como 20 años atrás, hasta hace 20 años atrás aproximadamente, la profesión de abogado de matrícula y luego como magistrado. Contanos un poco tu experiencia como abogado. Así es, yo estuve matriculado en el Colegio de Abogados de acá de la ciudad de Córdoba, 10 años, siempre ejercí el derecho penal, desde antes de recibido ya estaba en un estudio que hacían derecho penal. Está prescripto ahí el delito del ejercicio ilegal de la profesión. No ejercí, que lo que quiero decir es que ya me interesaba por el derecho penal, o sea, iba y colaboraba ahí con estos abogados penalistas. Y entonces, bueno, estuve matriculado 10 años y después rendí un concurso y entré como juez de control, cargo que me desempeñé hasta el 1 de abril de este año, desde el 1 de julio del 2003. O sea, casi más de 20 años, claro. Casi 23 años de juez de control. Por eso has tenido más experiencia ya de juez de control que como abogado. Sí, sí. Bien. Seguro, pero ahora me toca la otra parte. La otra parte ahora. Del proceso penal, digamos, de los actores del proceso penal, que es la fiscalía. ¿Y dónde está bien que, bueno, ahora todavía estás recién comenzando, sí, pero dónde has tenido tus mayores logros profesionales? Y no me refiero en lo material, sino en desenvolverte como profesional. Bueno, el ejercicio libre de la profesión es muy bueno. Yo creo que si uno tiene las herramientas, digamos, intelectuales y sale bien formado de la universidad, bueno, en la universidad después hay que agregarle cosas, ¿no es cierto? Uno de la universidad sale con una idea, una formación, pero después cada uno agarra como los médicos, ¿no es cierto? Después terminan siendo pediatra, claro, cardiólogo, etc. Yo me dediqué exclusivamente al fuero penal, como te decía, porque ya me gustó desde el vamos de la facultad, cuando hacíamos las prácticas profesionales. El doctor Carlos Ferrer, me acuerdo que yo era estudiante, y nos hizo teatralizar un juicio penal. Y eso me impactó de una forma que me marcó para siempre, digamos. Y de ahí para adelante siempre me dediqué al derecho penal. Carlos, y cuando eras abogado defensor, digamos, cuando ejercías el derecho penal, entiendo que lo hacías desde el lado de la defensa del imputado o lo hacías de la parte de... No, en general de la defensa del imputado, sí. Y cuando te tocó... Como creyente muy poco, ¿no? En esos años todavía la figura del creyente no estaba nueva, claro. Ahora cada vez se le da más protagonismo a las víctimas. Entonces hay más, digamos, trabajo, digamos, para un abogado penalista, ¿cierto? En ese sentido. Siempre desde el lado de la defensa teníamos nuestros límites éticos, también había cuestiones que no tomábamos. En general en el estudio hablo, ¿no? Sí, sí. No se hacían, no tomábamos causas, por ejemplo, de una gravedad tal como un abuso sexual a unos niños y cosas así. Claro. No, directamente le dejamos pasar, que fueran otros estudios. Siempre hay alguien que... Seguro. O está la asesoría letrada que se tuvo, ¿no? Sí. Y cuando te tocó ejercer ya como magistrado. Sí.
viste cosas que no veías como abogado, o mejor dicho, esas mismas cosas que vos veías como abogado defensor, ¿las seguiste viendo como juez? ¿Cómo viviste eso? Sí, porque yo creo que la visión de la justicia es una sola, no son varias No, bueno, pero es visiones. como un tablero de ajedrez donde uno por ahí está viendo, tiene una perspectiva y después... Yo en esto lo sigo Vulpiano, ¿no? Y yo digo que la justicia, siempre pensé desde que era abogado, de que la justicia es un valor que se tiende, al que se tiende. Es como decir ser feliz. La felicidad no es una cuestión que va a ser eterna. Claro, además un estado. La justicia tampoco siempre es justa. Eso es lo que quiero decir en el fondo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, claro, hay. ¿Por qué? Porque es subjetiva, porque los humanos fallamos. Claro. Entonces, como seres humanos que somos, tenemos fallas. Y bueno, entonces, pero siempre la guía y lo primordial para mí ha sido desde la profesión y lo va a seguir siendo seguramente ahora del cargo que tengo, es esa idea de justicia que dejaba Vulpiano, que esa tríada, dice, vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo, claro. ¿no? Eso a mí me marcó ya de la facultad, y me acuerdo que teníamos un profesor que nos hablaba en latín, Derechos Romanos 1 nos daba en latín, y había que traducir sin los traductores de teléfono que tenemos ahora. ¿Quién era el profe? Vázquez, creo que era. Mira. Vázquez, creo que se llamaba. No lo recuerdo. Sí, era un profesor que entraba a la clase en las aulas magnas esas que había en la Facultad de Derecho. No sé si las conociste, vos conociste la nueva Facultad de Derecho. En la parte donde estaba el rectorado viejo. El rectorado, no, donde está la Facultad de Abogacía, ahí había una famosa aula, 15 creo que se llamaba, que era la aula magna, donde se daban las clases magistrales. Mira. Y ahí el profesor Vázquez, creo que era, no me acuerdo bien ahora, hablaba en romano. ¿En latín? En latín. Mirá vos. Hablaba en latín. Y eso me quedó muy grabado, esa frase de Vulpiano, como para definir lo que es la justicia, ¿no? Claro. En realidad es muy sencillo. Y otra cosa que siempre tuve presente en mis actos frente a la justicia o frente a los tribunales, o desde los tribunales, cuando me tocó ejercer como juez, es el tema del sentido común. El sentido común, los romanos decían que era el más común de los sentidos. Debería ser el más común de los sentidos. Ahora, en estas épocas, hay que agregarle el debería ser. Tal vez en aquella época era el más común de los sentidos. Para nosotros, para nuestra sociedad, eso ha cambiado. Creo que ha cambiado y mucho, porque ya no se apela al sentido común para resolver cuestiones. Se apela mucho al derecho, se apela mucho a la jurisprudencia, se apela mucho a cuestiones... ¿Y por qué crees que no hay mucho sentido común? ¿No hay mucho? No hay mucho sentido común. Bueno, yo no podría hablar del resto, podría hablar de mí. Para mí ha sido siempre más fácil resolver con sentido común las cuestiones. Bien. ¿Qué es el sentido común? El sentido común es el que deberíamos tener todos ante una cuestión que se nos plantee, es decir, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Para eso tenemos la inteligencia, los humanos estamos dotados de inteligencia, Dios nos ha creado así como criaturas inteligentes. Entonces, es decir, tenés distintas perspectivas, distintas hipótesis, distintas versiones, y voy a decir, bueno, lo más común a todo esto es esto. Entonces ahí hacer una síntesis y decir, el sentido común me lleva a resolver así, de esta forma. Yo no hablo personalmente, vuelvo a decirte, somos falibles. Por supuesto. Y subjetivizamos mucho las cosas a veces. A veces subjetivizamos. Como te decía, es decir, a ver, yo no defendí nunca a un abusador de un niño, pero ya lo estoy prejuzgando. Claro. Yo no sé si era o no era el autor. Por la duda yo no lo tomaba. Sí. Yo no sé si es tal vez un prejuicio, es como, son por ahí casos que vos Está no bien, tenés pero digo, es uno una no cosa, para mí era una cosa repugnante, sí, grave. Sí. Entonces yo ya lo estaba condenando, claro. O sea, de antemano a esa persona. Le decía que no, directamente. Mire, señor, para mí usted no.
Sí, y hablando bueno. de que dijiste justicia, ¿De? dijiste recién, hablamos de justicia, sentido común, y te pregunto si en tus años que tenés del ejercicio profesional y en la magistratura, ¿creíste siempre en la justicia? ¿Siempre? ¿Creíste en la justicia? Creo. Si creíste siempre en la justicia. Yo creo en la justicia, vuelvo a decirte, en esa justicia que tiene sus errores, que es falible, pero creo que si uno se ocupa honradamente y seriamente de las causas que tiene para resolver y piensa que detrás de un papel o de un expediente o ahora de una pantalla de computadora donde tenés cargada un expediente electrónico, hay personas, Claro. de un lado, del otro, y eso te sensibiliza, te decir, bueno, tengo claro también que un fallo judicial nunca deja conforme al 100% de las personas que intervienen Claro, en esa por causa, supuesto. ni lo va a dejar a nadie. Sí, sí. Siempre va a haber uno que se lleve más o menos Y más frente en a un un fallo proceso judicial. penal. ¿Ah? Y más en el proceso penal. Y más en el proceso penal que podés. También otra de las máximas que aprendí en la facultad era que el profesor Núñez decía es preferible tener 100 culpables en la calle que un inocente preso, ¿no? Entonces eso también en el fuero penal, yo por lo menos lo internalicé y dije, ¿estaré haciendo bien las cosas? ¿Esta persona merecerá salir preso o no? Siempre me lo preguntaba antes de Claro, sí, sí, resolver. sí. Entonces, es como que uno va teniendo un training, ¿no? Claro. En las causas. Y muchas veces decir, bueno, como se dice, este está clavado, no tiene forma de zafar, ¿sí? Se dice en la jerga. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque la prueba la prueba es la que Sí, lo sí, condena, en realidad, sí, no, tal no cual. somos Sí, sí, nosotros. sí, la prueba. Es así. Es la prueba la que Sí, condena. sí. Entonces, si tiene un cúmulo de pruebas legal, legalmente obtenida, que está toda en su contra, bueno, obviamente. Ahora se ha facilitado mucho con los juicios abreviados iniciales, esta cuestión de la flagrancia, va a agilizar demasiado. Todas esas causas de que muchas veces antes los abogados no querían hacer juicio abreviado, los abogados de la calle, de la matrícula. El abreviado inicial. El inicial, Bien. en la primera etapa Sí, del sí, juicio claro. previo. Entonces, yo fui uno de los pioneros jueces que incitaba que se hicieran los juicios abreviados iniciales. Pero ¿qué pasa? A ver, me chocaba con el abogado de la matrícula, en general, los asesores letrados ni fu ni fa, no decían ni sí ni no, aunque a ellos les cobrarían porque se sacaban rápidamente una persona, un cliente de ellos, se lo sacaban rápidamente de encima y tenían que atender 200 más que tenían ahí. Sí, sí. Entonces, no se entendía mucho esto, hasta que le empezaron a agarrar el gustito y a todos les conviene. El abogado matriculado, ¿qué hacía? Y cada etapa generaba un honorario y en penal se cobra antes. Entonces, Claro. esto también iba en contra de la agilidad esta que se le quería dar digamos, Al proceso, al claro. proceso, terminándolo en la primera etapa, Claro. ya condenado, una Sí, persona sí, sí. condenada. Sí. Ahora es muy común, vos lo sabés, Claro. seguir litigando, ¿no es cierto? Sí, sí. Y vos ves que es muy común y te diría que los jueces de control tengo una estadística del año 24, del año 2024, se hicieron 10 jueces de control, que éramos los que hacíamos juicio abreviado, hicimos unos 900 juicios abreviados. Muchísimo. Y las cámaras, que son 12 y son multiplicados por 3 vocales, Sí, sí. son 36, ese año hicieron 1000. Sí. O sea, eso te da una proporción de que en la etapa inicial se están haciendo Están al muchos nivel, abreviados claro, sí, y sí, ya no están le más. llegan tantos Claro. a las cámaras. Claro. Carlos, y contanos alguna experiencia que te haya marcado en tu rol de abogado de matrícula y luego como juez de control. Bueno, Me imagino que tenés un montón, pero... En general, causas que me han tocado
La causa del motín policial, por ejemplo, fue una causa... En 2013, diciembre de No me 2013. acuerdo de la fecha ahora, pero fue una causa compleja ¿Y qué fue lo que te marcó? tuve que pedir asistencia de un prosecretario más extra porque era una causa complicada, con muchos Pero expedientes. contanos alguna anécdota. ¿Anécdota? Sí, alguna anécdota que quieras compartir con nosotros. De tribunales, causas, por ejemplo, tengo dos muy marcadas que son denuncias, resultaron ser falsas denuncias intrafamiliares de abusos sexuales con niños. Cosa que O sea, no... falsa denuncia dentro de la familia y Dentro de en familia relación a y en niños. relación a niños. Uno es una hija... Perdón, ¿y qué se había dispuesto en el proceso? Porque a vos te toca cuando ya estaba la No, yo, investigación, ya estaba iniciada. y claro, ¿Qué? a mí me llega por oposición. Claro. ¿A qué? Entonces, porque a la prisión una preventiva, prisión. por ejemplo, me lleva uno, te cuento una, el padre separado de la madre, la hija adolescente que estaba noviando con un compañerito del secundario, la chica estaba en cuarto, quinto grado de secundario, ahora tenía 16, 17 años, me acuerdo. Los padres se habían separado, la madre le prestaba poca atención, esas madres media distraídas o ausentes con los hijos adolescentes, que hay que prestarle mucha atención, sobre todo en esa etapa de la vida, donde adolecen justamente, necesitan que uno esté apuntalándolos. Claro. El padre era al contrario, era el que se atento, ocupaba de la escuela, de que estudiara, de que, como sabía que estaba noviando y que tenía la adolescencia, bueno, que no abandonara, como la madre la conocía por la relación que había tenido, sabía que la madre no se iba a ocupar, se ocupaba él. ¿Qué hacía el hombre? Iba a hablar con la directora, con la maestra, con las profesoras, etcétera, etcétera, para ver cómo iba. Y le preguntaba a la chica, ¿y te lleva alguna materia? No, no, no. ¿Y geografía? ¿Pero cómo está? No, geografía la probé con 9. Bueno, quedó con eso. Resulta que el padre va y se cruza con la profesora de geografía, en esas veces que iba al colegio para ver cómo iba la hija, se ha ocupado el tipo, totalmente, padre, y le dice, bueno, ahí se entera que la hija se llevaba geografía. Entonces, ¿cómo se lleva geografía? Si sacó un 9 el otro día me dijo en una prueba. No, no, sacó un 2. ¿Cómo un 2? Sí, sí, un 2. No, ella me mostró una prueba que tenía un 9. ¿Le había hecho la vueltita? No, esto está falsificado, le dice. Cuando le trae la prueba, quedan en eso, le trae la prueba, le dice a la hija, dame la prueba de geografía, que se va a ver a la profe y dice, no, esto no es mi número, no es mi letra, está falsificado. Bueno, el padre, me imagino, toma su represalia, no ves más tu noviecito, pa. ¿Qué pasó? Como la veía cada 15 días, creo que iba, o fin de semana por medio, la llevaba el padre a su casa donde él vivía, donde había alquilado, la casa chica. La chica no tuvo mejor idea que elucubrar que el padre, un día cuando estaban almorzando, dice, anda hasta el kiosco, compra un vino, me hizo tomar vino, me emborrachó, me hizo acostar con él a la siesta y me violó o me abusó. No sé qué dijo, una cosa así. No sé si fue tan precisa, digamos. Me abusó. Bueno, consecuencia de esto, obviamente la fiscalía, después de esa denuncia, empezó y terminó preso el padre. Y después, ¿cómo termina la historia? Un día, esas cuestiones que uno dice, no me cierra algo, hay algo que no me cierra. El sentido común. ¿Ah? Con el sentido común. El sentido común te llama y te dice, fíjate porque me parece que hay algo que no te cierra. ¿Qué hago? La llamo a la perito, veo la pericia psicológica que le hicieron al padre y la mando a llamar a la perito. Cuando mando a llamar al perito, se dan un revuelo en tribunales porque dice que el juez le manda a llamar al perito por una pericia
¿qué pasará? ¿Qué habré mucho mal? Había mucho eso de copiar y pegar Claro. en muchas... Uno se da cuenta Claro. que o estaban sobrepasados de trabajo y muchas veces Sí, 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 sí. los equipos técnicos Pasó. copiaban y pegaban muchas cosas. Entonces, bueno, pero en este caso era un caso muy particular. Entonces dije, qué raro. La llamo y le digo, le voy a hacer una pregunta, licenciada. Sí, cómo no. Dice, ¿usted hizo esta pericia? ¿Tal pericia? Sí, es suya, sí. Usted, le digo, si un padre biológico abusa de un hijo, en una entrevista usted puede denotar alguna fisura en una sola entrevista. ¿Puede denotar alguna fisura de que si se trata de un abusador o no? Que ese era el final de la pericia, es Claro. decir, tiene tendencia Sí, sí, a sí. o no, Sí, claro. o no hay rasgos. Así No es son las probable, pericias. claro, sí. No hay rasgos Sí, de sí. abusador o sí hay Sí. rasgos. Así lo define. Entonces me dice, depende de las culturas. A ver cómo es eso. Y si usted vive en el campo, en la sierra, y no tiene información, no tiene medios de información, no tiene acceso a la televisión, a la radio, etcétera, etcétera, usted tiene un submundo, un micromundo, que es este. ¿Qué son? Su familia, su esposa, sus hijos, los parientes más cercanos que viven acá en esa comunidad, las ovejas, las cabras, son el desfogue sexual viene por ahí. Claro. ¿Me entiendes? Cuando son culturalmente formados así. Claro. Ahora, si una persona informada, si es un citadino que vive en una ciudad medianamente desarrollada, tiene acceso a la información, obviamente que sí, vamos a denotar algo. Bien. Algo va a surgir, porque es el padre biológico. Claro. No estábamos hablando de un padrastro, Claro, claro. estábamos hablando de sangre. Claro. Entonces eso me hizo a mí lucubrar, es decir, no, si No cerrar ahí. me está diciendo, acá hay algo, acá hay una mentira, acá hay una mentira. Le doy la libertad al Señor y una vez que le doy la libertad, la hija se arrepintió. Ah, Fue a la fiscalía y confesó que era toda una mentira del castigo. por el castigo y porque el padre era muy riguroso con su escuela, que no la dejaba andar con el noviecito, y todo lo demás lo había inventado. Qué bárbaro. Y se comió 6 meses preso. Y vaya a saber qué le había pasado, nunca supe. Claro. Porque es grave Claro. estar preso en una cárcel y que se enteren de que abusaste de tu hija. Claro, por La supuesto. podés pasar muy mal. Claro. Muy mal. Y hasta podés no salir Claro. vivo. Vivo, tal Sí. cual. Mira Sí. vos, y eso fue ahí como... Bueno, eso me marcó te mucho, marcó. una causa que me marcó mucho. Después otra de un abuelo con los nietos, que también por un problema intrafamiliar se habían separado el hijo y la nuera influía sobre los menores y los hacía hacer escritos que no se... chicos que escribían cosas que no se conciliaba con la edad que tenían. Claro. Entonces los psicólogos se daban cuenta, no, esto no lo puede haber escrito un chico de 10 años. Las barbaridades que escribía. Mi abuelo tiene tal cosa, el pito muy grande. Claro, sí, sí, sí. Después decía, nos llevaba al sótano y ahí nos toqueteaba, a mí y a mi hermanita. No tiene sótano en la casa. Claro. O sea, había cosas que Llamar la no atención, cerraban claro. por ningún Sí, lado. sí, sí, sí. Entonces, bueno, también ese pobre abuelo se comió Estaba detenido. muchos años, muchos meses preso. Y también asistí a una de las entrevistas psicológicas que le hicieron. Lo vi llorar como un chico, un pobre hombre. No era un pobre hombre, era un tipo muy formado, un ingeniero, geólogo, formado en la Universidad de Francia, y pedí participar de la pericia, le dije a la fiscal, le avisé, mira, voy a participar de la pericia, no, pero podés, no voy a hacer preguntas. ¿Y por qué participaste de la pericia? No voy a hacer preguntas. Después que habías dado la... No. ¿Cómo fue? ¿Era juez de control? Juez de control. ¿Y por qué participaste ahí?
Porque pedí participar como una medida, porque yo tenía la causa para ¿Vos ya habías resolver. resuelto? ¿Ah? ¿Habías resuelto? No, tenías que No, resolver. tenía que resolver. Como Mira. medida para mejor proveer, Ah, fui a conocer a la bien, bien. Esa parte no te había al entendido. imputado Sí, y a ver cómo... A ver, la famosa cuestión del... sí, de ver, de tener la tenerlo inmediatez, como- de la la inmediatez del juez, inmediatez, claro. la famosa cuestión de la inmediatez que tanto se resalta en el juicio oral y público, yo la practiqué en la etapa primigenia, Claro. ¿no? Del proceso. Entonces avisé, lo voy a hacer como una medida para mejor proveer, no voy a preguntar, no voy a hacer ninguna pregunta, pero sí me voy a llevar mi impresión. Claro, Y eso ya tal me cual. subjetivizó, porque yo vi a una persona quebrada, en esa época habrá tenido 70 y pico de años, un hombre que ¿Y ahí también era falsa la denuncia? ¿La causa? también fue falsa, también fue falsa. Fue por un problema que tenían entre el hijo del hombre y la expareja, y se estaba vengando del hijo, denunciándolo al abuelo, al padre. Qué bárbaro. No iba sobre el ex, sino sobre la familia del ex. ¿Y vos qué crees por qué se filtran tanto esas falsas denuncias? ¿O por qué esas falsas denuncias, No es que se filtre. quiero decir, A por ver, qué generan yo ese creo que proceso tan avanzado en estos que es una casos, detención? puede haber habido una laxitud en el manejo de la investigación. Claro, Demasiado creerle firmemente lo que decía la víctima, claro. o lo que decía la madre de la víctima, y no tener en cuenta lo que decía el descargo, imputado. El claro, imputado también tiene derecho a defenderse, claro, es claro, es parte esencial del proceso. claro. Y muchos fiscales no le hacen lugar a la prueba ofrecida por la defensa, por Claro. ejemplo. No al lugar, no le dan fundamento muchas veces, y por eso caen en el juego de control. Es decir, Claro. a ver, si usted cree que no es pertinente y útil la prueba, dígaselo, fundamentelo, Claro. y entonces no va a ocurrir a mí. Claro. Pero si usted no le dice por qué no quiere tomar la prueba, y si es una parte esencial del proceso. Por lo menos yo lo aprendí así, el Claro, proceso penal. por supuesto. Siempre el imputado goza del principio de inocencia, hasta que no sea declarado ¿Y culpable. cómo has vivido tu rol dentro como magistrado y las relaciones con la prensa? No tuve relaciones con la prensa. Muy No poco. en lo personal, sino ¿cómo ves vos la relación de la prensa con la administración de justicia y sobre todo con el Ministerio Público? Porque el Ministerio Público vendría a ser la primera línea. Le cuento ahora una anécdota de hace muy poco. Cuando aparece mi nombre propuesto por el gobernador para fiscal general, fue un 1 de diciembre del año pasado, cuando se entera todo el mundo, bueno, se empieza a alborotar la cuestión, los periodistas empiezan a escribir sobre mí, quién era yo, cómo había llegado, cuántos años de juez de control, pero sin embargo ese tiene un perfil muy bajo, tan es así que no tenemos fotos. Y aparece una primera foto que me la robaron de un Facebook, que yo tenía 15 años menos, tenía el pelo con color y todo. Y entonces aparece una foto, la primera foto que aparece en un medio, no me acuerdo si fue el diario o Cadena 3, no sé cuál, tiene un perfil tan bajo que no tenemos fotos Registro, actuales. claro. Yo nunca publiqué ni hice publicar, salvo a 2 o 3 causas que eran muy, que generaron en la sociedad una cuestión de que necesitaba informarse, digamos. En general no publicaba, no les daba material yo a la prensa de mis resoluciones. Claro. Como las resoluciones son públicas, una vez que las firman, Sí. y bueno, el que quiera hurgar, digamos, un poco, Va a es decir, encontrar, seguir claro. la causa. ¿A dónde cayó la causa tal? ¿Cómo se resolvió? El juez, bueno, Yo me refería a
a los medios de comunicación como esa especie de cuarto poder y la relación con la administración de justicia y concretamente con la parte penal. Yo tengo una visión entre esas, pero te quería preguntar a pero vos. usted está del lado de No. de las grandes empresas. No, al contrario, no. Yo soy un de humilde prensa. trabajador, no. No. Un chiste. No, ¿cómo veo esa relación? Y yo veo que se judicializa todo, es como que se ha perdido el respeto a la justicia. Y la justicia tiene mucho que ver con eso también. O sea, los justiciables, los judiciales y la prensa amarilla, la que quiere sangre, la que quiere... Yo te digo supongamos esto, hoy, sí. Nosotros tenemos habeas corpus, como jueces de control resolvemos un montón de habeas corpus, colectivos, un montón. El año pasado llegaron a mansalva habeas corpus de los presos, por hacinamiento de las cárceles. Y si nosotros en rueda de colegas ahí con los jueces, que todos teníamos más o menos el mismo criterio, obviamente que una persona puede, por más que esté presa, no puede dormir tirada en el suelo con un colchoncito así, viejo, hecho pedazos, 6 en una celda. Obviamente que tienen su razón, porque no pierden todos los derechos por ser detenidos o condenados, lo que fueran, en la situación que estuvieran, no pierden todos los derechos. Entonces decíamos, los jueces de control, decimos, a esto hay que darle una solución. Bueno, se habla con el Ministerio de Justicia, se trata de decir, bueno, sí, paciencia, estamos haciendo otro bloque nuevo para 900 personas, uno de máxima seguridad, iba a estar inaugurado para el año pasado, se pasó para febrero, para marzo de este año, todavía no está. Bueno, retrasos de la construcción que siempre hay, eso pasa. Uno nunca cree exactamente cuando le dicen va a estar para tal fecha, hasta el gobierno mismo le pueden mentir, la constructora, es decir, se la vamos a entregar el 10 de diciembre para que usted lo inaugure. ¿No dijeron de qué año? ¿Ah? No habían dicho del año. Sí, para que termine bien el año o lo que fuera, y no pasa, a veces porque el clima, porque faltan recursos, etc. Eso, bueno, la cuestión es que tenés que resolverle la cuestión ya a esa persona que está sin nada. Y entre nosotros decíamos, ¿y la sociedad qué piensa de esto? Nos hacíamos esa pregunta. La sociedad piensa que se jodan, que se mueran. Por choros. Nosotros no tenemos que darle comer a ese tipo, encima tenemos que darle comer, encima quieren un colchón, encima quieren... Bueno, es la sociedad. Nosotros vivimos en sociedad, si no... Carlos, pero yo lo que te decía el contrato social y cada uno que haga lo que quiera. Carlos, lo que yo te estaba preguntando era porque me ha tocado, y lo hemos conversado acá con algunos invitados en alguna otra ocasión, sobre que alguna vez algún funcionario judicial ha condicionado su resolución por temor a lo que pueda llegar a salir en los medios de prensa. No lo digo en el caso tuyo particular, pero digo, vos no notás esa permeabilidad de, estructuralmente hablando, sin señalar a nadie en particular. Yo muchas veces no puedo decir que exista o que no exista. Tal vez existe. Bien. Pero en mi caso, nunca nadie me levantó un teléfono para pedirme nada por una causa que esté bajo mi... Claro, no, pero no me refería a eso. Por ejemplo, de decir, perdón, en un caso no le puedo dar la libertad porque si le doy la libertad, por más que corresponda dar la libertad... por la prensa. Claro, porque, dices, la prensa me va a escrachar. Bueno, un poco te lo respondí antes. Sí. Nosotros en un grupo, sentados en el grupo charlamos estos temas de los habeas corpus entre los jueces de control y obviamente que decimos lo que piensa la sociedad, pero no, resolvemos en función de lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos dejar tirado a un tipo durmiendo sin colchón. Claro. Ahí hay que, el que si tiene que poner los pantalones, tendrá que poner. Nosotros resolvemos y esa persona no puede seguir así.
a pesar de que a la sociedad no le gusta eso, que otro colchón más para un tipo delincuente. Claro. Eso es lo que te decía recién. A mí me da la Que sensación a nosotros eso no nos condiciona, claro, en general. Lo que diga el populus, claro, que no siempre es Vox Dei, claro, no siempre por es supuesto, Vox Dei. claro. ¿Ah? Lo que pasa, a mí me da la sensación que en más de una ocasión el discurso así genérico es que se busca el sistema penal como preventivo de los delitos. ¿Sí? Y cuando Bueno, el es lo que sistema decía penal, yo, cuando el sistema se criminaliza penal, todo. no, pero además de criminaliza, claro, terminás criminalizando todo justamente para prevenir el delito, pero ¿con qué se paga eso? Y con las garantías constitucionales. Sí, Porque obvio. termina, Sí. eso es lo que entonces, a mayor presión, es como que a mí me da, yo desde el ejercicio profesional veo muchas veces donde se cede de parte de la justicia, y sobre todo en la parte Cuando hay de mucha presión fiscalía, mediática. mucha presión mediática, y eso es a Pero costa muchas veces no de... siempre tienes razón, por eso te decía, no siempre Vox Populi es Vox Dei. No, por eso, al en estos contrario. casos. Por eso En ahí es esos donde casos. se Por eso te necesita como digo. más firmeza. Hay que tener Más firmeza, por templanza. no decir otra cosa, claro. Hay que tener templanza. Y hay que abstraerse de lo que opina un medio o lo que opine pero tampoco es toda la sociedad la que Por opina. supuesto, al contrario. Hay una parte de la sociedad que opina porque, Y muchas veces se usa la sociedad porque tiene un interés claro, seguramente en eso. por supuesto. Tiene un interés en eso. Muchas veces a nosotros nos han tocado causas, por ejemplo, contra efectivos policiales. Yo estuve en la causa Blas Correa, me tocó la causa del chico de barrio, no me voy a acordar ahora. Los policías hicieron cualquier cosa para disfrazarla al hecho. Claro. No me acuerdo ahora el Guere Pellico. Ajá. No sé si te No, recuerdas. tengo Tiene una presente. causa del Guere Pellico. Un chico que lo mataron por la espalda, lo persiguieron, habían ido a comprar un Fernet en una moto, en un barrio, por supuesto, de estos barrios humildes. Claro. De noche, había una patrulla y la patrulla lo siguió, dijo que lo quisieron controlar y se dieron a la fuga y se estaban metiendo en la casa de ellos, habían ido a comprar un Fernet, le dispararon al de atrás, lo bajaron al de atrás, después al de adelante lo terminaron matando al chico, el hijo del dueño de casa. Eso fue una atrocidad que cometió el policía con el que estaba a cargo del móvil, que es una autoridad superior. Los dos terminaron condenados y tratando en el medio, con complicidad de jefes policiales, habían llevado hasta la chata. La chata estaba secuestrada en la policía porque la tenía homicidio, entonces estaba ahí en el playón de la policía y ahí a la chata le tiraron 2 o 3 tiros. Qué bárbaro. Con el arma reglamentaria, o sea, no tenían secuestrado del otro lado ningún arma. Es decir, después en la declaración dijeron que no, nos tiraron por eso. Y le hicieron pericia balística y no daban los ángulos. Ellos habían subido una montaña así y los chicos en la moto habían quedado abajo, o sea que nunca le podrían haber tirado claro, desde acá como le tiraron ellos en un estacionamiento de la policía. Entonces, estas cosas, lo otro que quisieron hacer con Blas Correa, esconder el arma, ponerle un arma a estos pibes. Sí. Yo puse en mi resolución que eso, en mis 20 y pico de años de juez de control, ya lo había visto hacía 20 años atrás. La policía no ha evolucionado en eso. Esa manto de cobertura para, o falsa solidaridad entre policías, y encima con los medios que hay hoy en día, cámaras, domos, sí, muy ingenuo. Gente que te está filmando, que ni sabes que está en un balcón filmándote. Creer que eso no iba o sea, pasaron 20 años y no se dieron cuenta que ahora es mucho más difícil. Claro. Ya los agarramos en aquella época, la descubríamos a la trampa. Claro. Ahora con más razón, por eso muy ingenuo creer que no. Pero y eso encima genera un dominó, empiezan a caer jefe, subalterno, papá,
caen un montón por cubrir a uno. Claro. Eso de la fuerza policial tiene que sacárselo de la cabeza, Sí, sí. porque también la gente les pierde el respeto Claro. a las autoridades con eso. Hablando de respeto a autoridades, te cuento otra anécdota que haría. Fui el único juez de control que llevó una causa de una madre de un colegio primario que la había clineado y amenazó de muerte a la directora. Y alcanzó a llegar a la Cámara de Acusación y me lo confirmaron. Bien. Para la elevación a juicio. Bien. Era una amenaza simple y un tirón de pelos, pero lo que había en el fondo era una falta de autoridad, una Falta de respeto. falta de respeto a Claro. la autoridad. Claro. Entonces, estoy hablando de una resolución que tiene más de 10 años, ¿no? No es. Sí, sí. Ahora es la Biblia y el calefón, ya vivimos todos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, Sí, todos todo manoseados. Es así. Pero 10 años atrás ya se veían, se asomaban esa ruptura social de decir, el policía le falta el respeto, la directora le falta el respeto, el médico le falta el Sí, sí, respeto, sí. al juez le falta el respeto. Sí, sí, tal cual. Carlos, y contanos, ¿cómo ves la formación de los operadores de la justicia? La formación. La formación. Yo creo que hay mucha gente muy bien preparada, muy bien formada. Hay otros que les gusta juntar papeles, como digo yo. O sea, van a hacer cursos y de los cursos no sacan más que el papel. Hay de los dos. Bien. Hay de los dos. Bien. O sea, tampoco voy a defender a ultranza a este Poder Judicial que lo conozco desde ahí entraña, porque hace 20 y pico de años que estoy. Pero sé que hay mucha gente muy bien preparada, muy honesta, muy trabajadora, muy compenetrada con el derecho. Muy comprometida. Muy comprometida con lo que hace. Y hay de los otros, como en todas las profesiones. Como todas las instituciones. Como en todas las instituciones. Carlos, contanos cómo ves la formación hoy del abogado, en términos generales. Si te pregunté de la justicia. Bueno, lo veo muy preocupado al actual presidente, que ha sido reelecto hace poco. Lo veo muy preocupado y muy ocupado con el tema de la inteligencia artificial, que es lo que... ¿Dentro de la justicia, en tu juzgado, usabas inteligencia artificial? Bueno, yo no, Bien. pero mis empleados sí. Sí. Mis empleados sí. También han tenido malas experiencias en respecto de escritos de los abogados defensores que presentaron escritos con inteligencia artificial citando jurisprudencia que no tenía nada que ver con la causa o jurisprudencia, digamos, que no existía. O sea, hay que tener ojo con la inteligencia artificial. Sí, claro. Te podés comer un papelón. caramelito Claro, no, sin darte cuenta. Sí, sí, sí. ¿Ah? Claro, un porque papelón. viene tan bien armadito eso. Y del lado del juzgado han utilizado, tus empleados utilizan. Los empleados no han utilizado lo que ellos querían, no es obligatorio en tribunales. Claro. Es más, lo escuché al presidente Sachin abrir el año judicial diciendo que la inteligencia artificial no suple todo, que me parece cierto, que no suple todo, no puede. Por supuesto. La valoración probatoria, por ejemplo, lo que te decía yo, la subjetividad, el sentido común de imponerle a la valoración de la prueba, eso la inteligencia claro, no lo hace de una manera objetiva. También es un punto a favor de la IA la objetividad, hacia no ser subjetivo en un resultado, en una resolución ya sea definitiva o ya sea apelable o lo que fuera. Uno se subjetiviza muchas veces por ser humano, obviamente, y erra. Claro. Carlos, ¿te has sentido cómodo? Sí, totalmente. ¿Sí? Bueno, ahora la idea es de que sea todo lo opuesto. Queda la última pregunta. Me mira, se queda serio. Era una broma, Carlos. ¿Quién sos cuando nadie te ve? Bueno, esa es la pregunta que esa es la le hiciste al maestro Airovedian. Es mi maestro. Identifica el programa. ¿Ah? ¿Sí? ¿Fue del profe tuyo? No. Él creo que no dio clase en la facultad, no sé, creo que no. Él se dedicó a la Universidad de la Vida, como lo leía acá. Es un formado en la Universidad de la Vida, más que catedrático, más que... El hijo sí, el Maxi
le gusta mucho la docencia, le gusta mucho la investigación, pero Carlos no. Carlos le digo profe porque es un maestro claro, para mí. Roger, Airavedian, de los que yo he conocido, ¿no? Colorado Pérez, qué sé yo, un montón de abogados que te podría mencionar, penalistas de gran fuste, ¿no? Sí, sí. Muy buenos, muy buenos. También había muy buenos camaristas, también no digo que no los haya hoy, pero era como, el fuero penal era como muy respetado porque había gente muy preparada, muy preparada. ¿Qué soy yo cuando? Cuando nadie te ve. Cuando nadie me ve. Soy el tipo como cuando me ven, soy el mismo. El mismo. No cambio. Es decir, en casa, digo, puedo ser distinto en el trato con mi hijo, con mi familia, por supuesto, sí. Hacer chistes, jodas, ese tipo que también me sirve para cablear a tierra, ¿no? Porque la responsabilidad que uno carga todos los días no puede llevarla a trasladar a la casa en un enojo, por ejemplo. Me parece injusto para la familia, justo, claro. ¿no? Sí, sí. Porque es lo que yo elegí, no ellos. Ellos no eligieron esto, y entonces yo no le puedo transmitir a ellos. Entonces, me saco el saco y soy Carlos. Carlos. Bien. O Carlito. Por ahí también. Bien. Carlos, bueno, te agradecemos mucho que nos hayas visitado, que comencemos este ciclo con vos, de hacerte gracias a ustedes. El mejor de los éxitos en esta nueva etapa. Te agradezco. Y nos queda entregarte un presente que identifica a nuestro programa, que ya sabes qué es esto. Un cortafierro. Un cortafierro, claro. O un cincel. Un cincel, que es un regalo simbólico que les entregamos a todos los que pasan por Foro Íntimo, porque les explicamos que cada uno que va pasando por acá se destaca por la huella que ha dejado en el ámbito donde se ha desenvuelto, en el ámbito del derecho. Vos sos una persona que también ha hecho lo suyo, como abogado, como juez de control, y hoy, en esta nueva etapa, como titular del Ministerio Público Fiscal. Para eso transitamos este mundo. Es así. Para dejar alguna huella. Dejar una huella. Y esa huella que sea positiva. Se caracteriza por su energía, su fuerza, su pasión, pero creemos que no es suficiente sin una inteligencia con la cual moldear toda esa energía y esa fuerza. Y el cincel simboliza esa inteligencia. Mira vos. Así que te hacemos entrega, muy buena idea, grabado con tu nombre y el nombre del Club de Derecho del programa. Bien. Y te agradecemos mucho, Carlos. Buena idea esto, para darle forma a tus... Esa es la etiqueta, es un regalo rústico, pero está perfecto. Es simbólico. Me parece muy bien. Te lo agradezco infinitamente. Un gustazo. No, un gusto igual para mí. Gracias. Nos vemos.